Muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo episodio del Otro Rincón Podcast. Hoy exploraremos el fútbol de Hong Kong desde una perspectiva histórica, geopolítica y cultural. Este territorio, formado por una península y varias islas, situado en la costa sur del mar de la China Meridional, más específicamente al oeste del delta del río Perla, perteneció al Imperio Chino hasta 1842. Luego se estableció como colonia británica hasta como consecuencia de la Primera Guerra del Opio, misma que derivó del Tratado de Nankín, firmado entre el Imperio Británico y la dinastía Qing. Este protectorado estuvo vigente por 155 años, tiempo en el que la región experimentó una significativa transformación, motivada primordialmente por el impulso a su infraestructura, el crecimiento poblacional y la inversión extranjera e industrial. Hablamos de que Hong Kong es la economía número 36 del mundo por volumen de PIB, basando su economía en los servicios, principalmente la bolsa de valores, comercio y servicios bancarios. Así llegamos a 1997, cuando se hizo efectiva la transferencia definitiva de soberanía que el Reino Unido traspasó al gigante asiático, estableciendo de que Hong Kong funcionara como un principio de un país, dos sistemas durante 50 años, mediante el cual el territorio disfrutaría de un alto nivel de autonomía, excepto en defensa y relaciones exteriores. Esto cambió un poco en este nuevo siglo, específicamente en 2014, cuando un consejo del gobierno chino publicó el llamado Libro Blanco sobre Hong Kong, donde subrayaba que el objetivo final es la reunificación del continente y recordaba que el territorio tiene autonomía sobre los asuntos locales en medida que se lo permita el poder central. Pero en ese mismo 2014 hubo un cambio en la estructura futbolística de la región, con la Premier League sustituyendo la Primera División. Esto generaba cierta inquietud en los clubes, con reacciones negativas en los costos generados de competir a nivel profesional y la poca diferencia entre un torneo y otro. Incluso algunos equipos se negaron a participar, aunque con la intervención gubernamental, dos equipos de ascenso sí pudieron cumplir con la nueva normativa, siendo un total de 9 equipos para la primera temporada. Hong Kong ha tenido una larga historia en el fútbol, con el primer torneo organizado en 1908. De hecho, Hong Kong Fútbol Club, fundado en 1886, es uno de los más antiguos de Asia. El equipo se convirtió en miembro de FIFA y la Confederación Asiática de Fútbol en 1954. A pesar de que sus mejores jugadores estaban con Taiwán, Hong Kong se clasificó para 3 de las primeras 4 ediciones de la Copa Asiática, siendo tercera en 1956 como local, cuarta en 1964 en Israel y quinta en Irán 4 años después. Por si se lo preguntan, Israel fue uno de los miembros fundadores de la Confederación Asiática de Fútbol tras su propia independencia en 1948. En las décadas de los 70 y 80, el fútbol en Hong Kong era sumamente popular. Había equipos locales competitivos, impulsados por entrenadores extranjeros y jugadores locales. Hubo un momento muy célebre para este seleccionado. Nos ubicamos en las eliminatorias para la Copa del Mundo de México 1986, en el Estadio de los Trabajadores de Beijing, donde China, que no había llegado aún a un mundial, necesitaba al menos un empate para clasificar a la siguiente ronda, mientras que al equipo hongkonés, entonces territorio dependiente de Gran Bretaña, solo le resultaba ganar. Esa victoria la lograron con tanto de Cheung Chi-tak y Ku Kan-fai, ganándose el grupo. Esto hizo que los hinchas chinos bloquearan la salida del equipo y comenzaran disturbios alrededor de la cancha. Nunca clasificado a la Copa Mundial FIFA e incluso en 1998 se vieron involucrados en un escándalo de amaño de partido. Durante las clasificatorias para Rusia 2018, China y Hong Kong fueron sorteados en el mismo grupo para la siguiente ronda. La situación entre los dos se ha vuelto más tensa por el movimiento de los paraguas, un movimiento político que surgió durante las protestas de Hong Kong de 2014, y ambos partidos finalizaron en empate. Para el Campeonato de Fútbol de Asia Oriental se han clasificado 6 veces, resaltando la de 2019 en Corea del Sur, donde finalizaron cuarto y enfrentaron a China y a Taiwán. 147 en el ranking FIFA, actualmente lo dirige el noruego naturalizado alemán Jørg Andersen. Y este equipo, cuya gran base juega en el territorio y algunos en el ascenso de China, exceptuando el caso del talentoso Shinichi Chan en la tercera división de España, es algo diverso. Algunos han nacido en Alemania, Escocia, Inglaterra, incluso Nigeria y Camerún, y un gran contingente brasileño. Llama la atención tomando en cuenta que el 92% de sus más de 7 millones de habitantes es de origen chino. A la selección femenina lo dirige el brasileño José Ricardo Rambo, cuya carrera deportiva en activo transcurrió en Hong Kong y que ha trabajado por el desarrollo del mismo en el territorio. Y también ha participado en 14 ediciones de la Copa Asia con un tercer lugar en 1980.
Debido a la pandemia de COVID-19, la temporada 2021-22 se canceló y con el campeonato retenido. Esta fue la primera vez que se cancelaba una temporada de liga de la máxima categoría de la Segunda Guerra Mundial, cuando el territorio estuvo brevemente invadido por japoneses. Recientemente culminó la octava edición de la Premier League y Kichi es el máximo ganador del torneo. Este tiene 10 equipos en primera, un total de 4 divisiones y también hay varias competencias a modo de copa. El deporte ha logrado estabilizarse fuerte y ha seguido creciendo en popularidad a pesar de los desafíos. La relación con China ha sido compleja, pero el fútbol ha permitido a Hong Kong mostrar su cultura y tradiciones y ha sido una forma de afirmar su propia identidad. Pues para extendernos un poco sobre la Liga de Hong Kong y la vida en general, tenemos como invitado a Pablo Gallego, futbolista español nacionalizado nicaragüense que juega en el Resources Capital de la Liga Premier de Hong Kong. Pablo, bienvenido. Bueno, Pablo, para empezar, ¿cómo se dio tu llegada a Hong Kong? Bueno, la verdad que estaba aquí Joan Esteva, que es un entrenador célebre, pues que entrenó en equipos como el Castellón, el Sporting Magonés, el Europa de Barcelona, y me conocía me imagino, de habernos enfrentado en la segunda división B en España, y me llamó y la verdad que me acogieron muy bien. Aquí estaba Albert Canal, que un pasado en primera división en el español, Felipe Sá, jugador brasileño que llegó a España de mano del San Andreu cuando la mujer de Dani Alves era la presidenta, jugó en segunda B y en tercera, Albert Tena, Carlos Tena, que es un jugador mítico de la tercera división, sobre todo de la zona de Cataluña, y que vinieron aquí a poner una piedra fundamental, ya que Joan y estos jugadores fueron los que consiguieron el ascenso a Primera División, a la Premier League de Hong Kong, y me sentí muy bien desde el principio. ¿Qué es lo que más te sorprendió del territorio? La verdad que me ha sorprendido la hospitalidad de la gente de Hong Kong. Yo pensaba que la sociedad asiática era fría en algunos aspectos, y sí es cierto que en algunos aspectos sí que son diferentes, pero no os llamaría fría la palabra. Son igual están más alejados al principio, pero una vez que agarran confianza es la gente más acogedora que te puedas encontrar. Bueno, Pablo, eso nos lleva a otro punto. ¿Cómo es tu vida allí? La vida es buena, está todo muy bien comunicado, y sí que es verdad que tiene un ritmo un poquito más rápido, un poco frenético, pero la vida es buena, tienes todos los servicios a tu alcance, muchas posibilidades de ocio, como te digo, está muy bien comunicada, y la comida es excepcional, y la cultura, toda la huella cultural que tiene Hong Kong, pues es maravillosa. También preguntarte, ¿cuál es el nivel de su fútbol y qué crees que necesita para seguir creciendo? Bueno, la verdad que aquí han pasado jugadores como Diego Forlán, como Sissoko, como Badok, Raúl Baena recientemente, que dejó el fútbol de primera división de España para venir aquí. Liman y Kichi suelen tener jugadores que vienen de primera y segunda división de España a jugar aquí, y hay extranjeros de mucho nivel. Entonces diría que depende del equipo, pues hay una diferencia o hay otra, y también depende de la calidad de los jugadores locales, pero es una liga que es muy competitiva y que cualquier partido lo puede ganar un equipo distinto, y eso creo que la hace muy, muy atractiva. Normalmente para crecer lo que se necesita es que se fomente un poco más el crecimiento del jugador joven. Creo que cada vez se está trabajando más el fútbol formativo, y eso va a dar frutos a corto o medio plazo seguro. Y ya para terminar, ¿en qué formato se juega este torneo? Bueno, hay tres torneos. Uno es la Sapling Cup, en la que tienen que jugar varios sub-23 de titular, que es para fomentar el jugador joven. Luego está la FA Cup y la Senior Shield. Los tres primeros clasificados de la Premier League van a competición asiática, el primero a la Champions y los dos siguientes a AFC. Y uno de la Copa también, si no estoy mal informado, uno del que gana la FA Cup. Y, y se juega ida y vuelta. Los 10 equipos se enfrentan entre sí a ida y vuelta, y bueno, la verdad que no es una liga muy larga en ese sentido, pero como hay varias copas, pues se compensa. Agradecerle a Pablo su intervención, muy interesante esto que nos comenta sobre el fútbol en Hong Kong. Y bueno, así terminamos este episodio, espero les haya gustado y bueno, atento a suscribirse y seguir atento a lo que se viene en el canal. Muchísimas gracias.